Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSIC. Estamos hoy en el segundo ciclo de conferencias del programa de actualización en psicología clínica, retos y desafíos, donde proponemos una serie de espacios de actualización con colegas con una alta cualificación, con una experiencia muy importante que nos vienen a compartir información muy relevante. Solo para recordarles, seguramente todas y todos ustedes están recibiendo el recordatorio de estas conferencias. Como ustedes pueden ver, estamos casi aproximadamente en la mitad del ciclo. Ya hemos tenido 3 espacios y hoy estamos en la cuarta conferencia. Les recomendamos, como les he dicho en otros momentos, que registren en su agenda la fecha. Estamos siempre los jueves en este horario, no es cada 8 días, sino según el calendario que ustedes ven. El siguiente espacio, ahí tenemos la fecha planteada y esperamos que cuando terminemos el ciclo, las personas puedan tener una constancia de participación en todo el proceso que hemos venido teniendo, ¿sí? En este caso, entonces, pues aquí ustedes acogieron nuestra invitación, ¿cierto? Con nuestro muy querido compañero de, de pasiones, de labores, en el sentido de que nosotros somos apasionados, creo que por esta psicología, Carlos, ¿cierto? Y con la idea de poder apoyar, avanzar en cosas. Entonces, bienvenido, Carlos. Antes de que yo acabe de presentarte más formalmente, te doy la más cordial bienvenida a este espacio. Sabes que estamos en casa y hoy será muy interesante que hablemos de violencia psicológica en las relaciones de pareja. Primero te doy la bienvenida, el saludo, ¿cómo estás? Ya sabes que aquí tenemos ya hoy cerca de 65 personas listas para trabajar hoy con nosotros. ¿Cómo la ves, Carlos? Qué bueno, bueno, Tamara, buenas tardes a ti, buenas tardes a todos y a todas y a todos. Espero que en este momento todos se encuentren muy bien. Qué buena iniciativa, Tamara, tú como subdirectora de campo clínico, pues de gestionar estos espacios que creo que son fundamentales en lo que representa la reflexión de la acción de la psicología, particularmente en el campo de la psicología clínica, que para nosotros es un campo que es muy querido. Yo pienso que la psicología clínica cuando nosotros pensamos en ella, pensamos en una gran cantidad de personas que le apuestan al tratamiento, a la intervención, a la rigurosidad, a la disciplina y obviamente en este punto a la atención de las personas, que creo que eso es algo que en este punto es muy importante. Creo que acá nos convoca un mismo sentido, que es el sentido humanitario, que es la forma en la cual nosotros comprendemos que el sufrimiento humano es nuestro motivo de mejoramiento como profesionales en términos de zanjar aquellas situaciones que hacen que las personas no desarrollen de forma efectiva su vida. Entonces, Claro. Tamara, de verdad, muchas gracias. Qué buen espacio. Este es un mérito exclusivamente tuyo como subdirectora de campus y evidentemente en este el campo de psicología clínica y evidentemente al capítulo Valle que nos genera todo el soporte en términos de la divulgación y en términos del apoyo y pues obviamente en términos de este espacio formal a nivel tanto tecnológico como a nivel comunicativo. Entonces, creo que los agradecimientos son infinitos en este punto. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Les quiero presentar a Carlos Enrique Garavito Ariza. Carlos es psicólogo, es nuestro representante de campo de psicología clínica del capítulo Bogotá y Cundinamarca. Él es coordinador de la Comisión Nacional de Política Pública de COLSIP y él es docente investigador vinculado a diversas universidades de aquí de Colombia y pues participa en muchos espacios que seguramente por ahí algo de pronto nos podrá anunciar. ¿Cierto? Donde sobre todo estamos impulsando acciones de política pública. Y bueno, no voy a leer más, les dejaría la inquietud para que lo busquemos en diferentes enlaces del CIVILAC y demás, porque Carlos tiene una formación muy interesante, muy acuciosa y muy comprometido con lo que nosotros creemos que es una psicología, un ejercicio de la psicología muy responsable, ¿cierto? Con alta cualificación. Y este espacio se da precisamente porque tenemos un compromiso con las competencias del psicólogo, la psicóloga
que se desempeña en Colombia en el campo clínico. Entonces, pues, sin más preámbulos, y como tú decías, agradeciendo al capítulo, a Juliet, su presidenta, a Lina, su asistente, que están aquí con nosotros y con quienes podrán seguir contando indicaciones. Carlos, la idea es que podamos escucharte, ¿cierto? Que lo del tema que tú nos traes, como nos lo propones, ¿cierto? Más o menos, no sé, 40 minutos, 45, eh, si quieres un poquito Me más. avisas porque o si no los puedo tener acá hasta las 10 de la noche. Perfecto, Entonces, yo te aviso, prendo cámara y para que podamos conversar. Tú sabes que con la conversa después salen cantidad de cosas muy interesantes. Entonces, yo te anuncio y a los compañeros, a los colegas, que por favor en el chat pueden ir colocando sus preguntas, sus aportes. Yo trato al final de que los recojamos todos y que el espacio sea de verdad muy, muy nutrido. La asistencia se las estaremos pasando cerca del final, cuando ya vamos más adelante del espacio. Entonces, pues, bienvenidos. Yo ya quedo aquí muy atenta, Carlos, a hacer ahí el soporte. Puedes compartir. Bienvenido y gracias por muchas apoyarnos gracias, en este Tamara. ejercicio. Muchas gracias, y de verdad, creo que este espacio es muy valioso. No voy a hacer mucha introducción acerca de mi perfil para no, tenemos unos minutos muy valiosos en este punto, pero lo único que sí quiero indicar es que a nombre del capítulo Bogotá con Dinamarca, del campo de psicología clínica y de la Comisión Nacional de Política Pública del Colegio Colombiano y de toda la estructura del Colegio Colombiano, inclusive en este punto de todas las personas que también no están colegiadas, creo que es muy importante este espacio y creo que es muy importante entender que nosotros somos gremio y que como gremio pues también tenemos la necesidad de comunicarnos entre nosotros. Creo que eso es algo importante, más allá de una charla, es un espacio de encuentro y creo que eso es fundamental para nuestro gremio. Hoy voy a hablar de algo que, y acá ya que todavía tienes la cámara prendida, Tamara, antes de compartir la pantalla y todo esto. Voy a hablar de violencia psicológica en relaciones de pareja. Eh, y hago la cara porque es la primera vez que me atrevo a hacerlo en términos tan públicos. De pronto los que han sido estudiantes míos de algunas asignaturas de psicología clínica en pregrados, en algunos posgrados, saben que yo hago una aproximación a algunos momentos dentro del proceso de formación que está relacionado con intervención en relación de pareja y hago énfasis sobre violencia psicológica. ¿Por qué no lo había hecho tan público? Porque estamos de frente a un fenómeno muy complejo, ¿sí? En una primera instancia, es un tema muy delicado, ¿sí? Porque las limitaciones y el tema límite entre lo que representa la violencia psicológica y lo que representa otro tipo de violencia, pues genera en ese punto que la exposición sea muy cuidadosa en términos conceptuales, porque podemos o puedo dar un mensaje que no es o una aproximación que no es. Segundo, la aproximación clínica al tema de relaciones de pareja es fundamental, ¿sí? Y más aún si estamos hablando en este momento de las problemáticas relacionadas con salud mental en Colombia y en el mundo. No sé si ustedes de pronto tienen de frente las cifras, pero infortunadamente a nivel mundial estamos viviendo unas circunstancias muy delicadas en lo que representa la salud mental y eso es algo que yo lo valido en términos personales, no tengo mucha evidencia empírica, y lo voy a decir, es una especulación, pero me atrevo a hacerlo y la puedo defender. Y es que uno de los indicadores de enfermedad mental es la violencia. Podemos entender que la violencia es un indicador de enfermedad mental, o por lo menos en este punto es un indicador de factor de riesgo. Y evidentemente lo que podemos encontrar es que desafortunadamente han habido evidencias en donde las personas que tienen algún tipo de relación de pareja tienen mayor probabilidad de tener algunas circunstancias relacionadas con malestares psicológicos. Hace poquito en un foro en el cual estaba dentro de la Semana de la Prevención del Suicidio, en un encuentro muy bonito que se realiza en pos de las acciones que promueve el Ministerio de Salud, estaba informando que pareciera ser que un factor protectivo es ser soltero, ¿sí? Pareciera ser que cuando una persona es soltera se expone menos a circunstancias de riesgo y eso es paradójico en este punto, porque los seres humanos somos seres humanos relacionales. Tenemos una forma en la cual pensamos en vínculo, vivimos el vínculo y tenemos una forma en la cual hay una posibilidad de hacer una
interacción con otra persona y poder compartir la vida con otra persona. Habiendo dicho esto, la exposición que voy a hacer es una exposición que no es teórica, es una exposición que está relacionada con una serie de elementos que he venido recopilando de forma muy cuidadosa de mis consultantes. Es más, por decirlo de alguna manera, es un marco experiencial de lo que ha ocurrido en mis consultas relacionadas con relaciones de pareja y terapias de pareja, ya desde hace 24 años. Por eso les digo, esto ha sido un trabajo lento, cuidadoso, tranquilo, no es una aproximación netamente conceptual, pero es una aproximación que creo que dentro de la psicología clínica puede llegar a dar herramientas para comprender qué es lo que puede llegar a ocurrir dentro de un proceso de factor de riesgo a nivel psicológico dentro de una relación de pareja. Evidentemente, y también lo quiero hacer mención, el discurso, mi narrativa no tiene una condición de género, voy a hablar en términos neutros, porque parejas hay muchas y la diversidad es algo que es maravilloso. Y en términos de lo que representa, pues obviamente el derecho humano, pues todos tenemos derecho a tener diversidad y a tener nuestras propias elecciones. Entonces, voy a hablar no de violencia de hombres hacia mujeres, ni de mujeres hacia mujeres, ni de hombres hacia hombres, ni voy a hablar en términos neutros y eso lo quiero dejar tremendamente claro. Entonces, habiendo dicho esto, voy a, ahora sí, compartir mi presentación. Listo. Creo que ya se está viendo, Tamara, ¿cierto que ya está viendo? Sí. Sí, muy bien. Bien, Me perdió el perfecto. micrófono, Carlos, ya lo encontré. Menos mal que Sara nos ayudó. Listo, perfecto. Entonces ya se está compartiendo la pantalla. La presentación de hoy se llama Violencia psicológica en relaciones de pareja, una visión de la prevención para la acción. ¿Por qué? Porque básicamente la violencia que está relacionada con violencia psicológica por su propia naturaleza es una forma de violencia que no tiene un registro directo en términos físicos. Evidentemente, cuando nosotros hablamos de violencia, podemos hablar de una serie de comportamientos que están relacionados con una motivación o una intención de generar una condición de daño. ¿Sí? La condición de daño en este punto está referida desde varios puntos de vista a la forma en la cual se entiende la integridad de la persona. Por ende, se puede llegar a entender que la intensidad de la violencia es proporcional a la percepción de daño posible que uno puede llegar a ejercer. En ese orden de cosas, cuando se ejerce violencia, ¿qué se está haciendo? Se está instrumentando una serie de acciones que tienen como propósito lesionar al otro, dañar al otro. La magnitud de daño, que es una condición que se puede llegar a calcular, provoca en ese punto que la instrumentalización de la violencia se materialice en diferentes acciones. En ese punto no existe la violencia ingenua, no existe la violencia sin víctima y no existe la violencia sin victimario. En algunos casos se puede llegar a entender que las acciones de violencia son condiciones de violencia que pueden ser entendidas como esporádicas, como yo no quise. Es como una forma de violencia que puede llegar a ser entendida como una violencia ingenua. Es una violencia que en algún sentido tiene como algún otro propósito. Eso no existe. La violencia como tal tiene un propósito, el que ejerce violencia sabe qué está haciendo, no hay una violencia no informada, no hay una, y ya encontré la palabra, no hay una violencia inintencional. La violencia tiene una intención. Y la violencia tiene la intención de hacer daño. Y cuando estamos hablando de relaciones de pareja, las acciones de violencia no están en el marco de la discusión. Ustedes pueden decir, pues siempre en una relación se va a discutir, evidentemente, ¿sí? Y de hecho es una práctica que tiende a ser cotidiana mientras que existen periodos de acuerdo y desacuerdo. Y evidentemente tenemos el derecho de entrar en desacuerdo con, tenemos derecho a molestarnos, tenemos derecho a frustrarnos, tenemos derecho a tener un desencuentro con nuestra pareja, tenemos derecho también a aburrirnos y no querer estar con nuestra pareja. También tenemos derecho a cambiar de pareja, ¿sí? Que no tenemos derecho a lesionar. Y ese límite entre el desencuentro
entre el disgusto, entre la frustración y lo que se puede llegar a entender en ese punto como agresión, violencia o una intencionalidad de daño, es un límite que aunque puede sonar difuso, no lo es. Es un límite muy claro. Yo puedo tener un desencuentro, yo puedo tener un disgusto, puedo tener una frustración. Y voy a ser taxativo en este punto, como dicen nuestros compañeros abogados. Y es, bajo ninguna circunstancia, ninguna, no existe ninguna circunstancia que valide que haya una acción con daño en una relación de pareja. Bajo ninguna condición, bajo ningún pretexto, bajo ningún tipo de excusa. Ni es el alcohol, ni es que me dejó por otra persona, ni es que no cumplió mis expectativas, ni es que no hizo lo que yo quería, ni es que no. Y evidentemente cuando este discurso se vuelve un discurso tan fuerte, una de los tan vertical, más que fuerte, uno de los puntos que empieza a generar conflicto, y yo creo que algunos ya lo pueden estar sintiendo, es, ¿qué pasa si a mí me violentan? ¿No tengo derecho a defenderme? Claro, sí, pero para eso hay mecanismos. Y el problema es que esos mecanismos, las víctimas de violencia psicológica no los utilizan. Porque el tema, sí, el problema con la violencia a nivel psicológico es que el agresor entrena a la víctima para que la víctima justifique que la violencia psicológica es legítima. El agresor en ese proceso, que no es un proceso rápido, es un proceso lento, es un proceso que tiene un desarrollo, es un proceso que tiene una serie de eventos críticos y que evidentemente hay una serie de circunstancias dentro de la ontogenia de las personas, dentro de su vida particular, en donde haya mayor probabilidad de que accedan a una circunstancia de violencia psicológica y se queden ahí. Acá también juegan muchísimo los estilos de afrontamiento, los tipos de vínculo, los tipos de dependencias, la forma en la cual las personas reconocen sus propias condiciones individuales, su autoestima. Hay una serie de variables que hace que la víctima de violencia psicológica no busque escapar. Antes todo lo contrario. Justifique la violencia, conduela la violencia al agresor, ¿sí? Excuse al agresor, ¿sí? Naturalice la agresión. Y aunque le duela, no tenga la herramienta para escapar, no tenga la posibilidad de escapar. Y voy a hacer una claridad. Esto no es un tema de personas jóvenes ni adultas, esto es un tema que aplica a cualquier tipo de relación. Esto no es una situación que esté relacionada a estratos. Al comienzo de mi presentación les decía que yo no voy a hacer una presentación teórica, voy a hacer una presentación sustentada en la experiencia que llevo como acompañante en salud mental y básicamente como Carlos, interventor o como psicólogo clínico, si lo queremos denominar. Carlos, discúlpame, ¿tú estás pasando diapositivas o no? Porque están ¿Sí? las ¿No se primeras. está viendo? Solo la primera. Estás No, en la primera. entonces dame un segundo. No se ha movido exactamente. Gracias por avisar. Entonces dame un segundo. Estoy tratando de salir de acá. Dame un segundito y ya. Listo. ¿Están volviendo a ver mi pantalla, Tamara? Sí, sí está tu pantalla y ahí está una pregunta. ¿Hasta dónde Listo. se ve No todo? no voy a colocarla en pantalla completa para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar acá. Bien. Estaba en el punto en donde la forma en la cual se ha verificado, se ha demostrado que la violencia psicológica se constituye en una forma de interacción natural en una relación de pareja es algo que tiende a ser común. ¿Sí? Y en ese punto, cuando una relación de pareja entra en esa dinámica, en donde el agresor comete acciones que instrumentalizan una serie de condiciones, expresiones,
comportamientos que tienen como objetivo lesionar al otro, el otro va a reaccionar. Pero ¿cuál es la forma en la cual el agresor mantiene la violencia? Justificando la agresión, justificando la incomodidad. Y lo que ocurre, que es muy peligroso, es que la víctima, para evitar estar en una situación de mayor victimización, asume también un rol de agresor. Esto es una situación muy delicada, porque en términos del trauma afectivo, el trauma afectivo puede llegar a ser permanente. Entonces, una víctima de violencia psicológica se transforma también en un agresor por una forma en la cual la violencia invita a una respuesta adaptativa. Y es que yo no me voy a dejar lesionar. Entonces, ¿qué hago? Respondo frente a la agresión. Y la violencia psicológica, por su propia naturaleza, es muy grande. O sea, yo no puedo llegar a hablar de una categoría de comportamientos específicos. Es una categoría que es tremendamente ideográfica a la relación de pareja. Entra dentro de la propia historia de la relación de pareja. Por ejemplo, no es solamente el castigo de la humillación. Es que cotidianamente, por ejemplo, ¿sí?, a la persona se le amenaza con abandono, a que la persona no se le atienda, no se le cuide. No hablemos de atención, no se le cuide. O que de un momento a otro, algunas prácticas que eran comunes, por ejemplo, comer juntos, dicen no. ¿Por qué? Por tal. La violencia psicológica no tiene una sola forma, no se tiene una sola categoría, no tiene una forma única de registro. La violencia psicológica es múltiple y acá tenemos que entender algo. El agresor sabe, porque en las relaciones de pareja es de los pocos entornos en donde el agresor sabe cuáles son los puntos débiles de la otra persona, sabe qué atacar. Por eso en este punto, una de las formas que en lo particular a mí se me hacen más complejas, más lesionantes y más instrumentalizadas en términos de lo que implica las violencias, es este tipo de violencia, porque el agresor conoce a la víctima. El agresor sabe qué es lo que tiene que hacer para lesionar. Por eso les decía, no hay violencias ingenuas. No es que se me fue, no, no se le fue. No es que se me pasó la mano, no, no se le pasó la mano. Usted sabía qué es lo que estaba haciendo. Sabía el efecto que tenía esto sobre la otra persona. Sabía cuáles eran las consecuencias. Y sabía cuál es la manera en la cual eso que estaba haciendo iba a provocar un daño. La violencia psicológica se aprende como una forma en la cual el agresor controla a la víctima, dándole a entender a la víctima que es merecedora de la agresión, que es responsable de la agresión y que debe ser agredida porque se lo merece. Y la víctima aprende que no puede escapar. La víctima aprende que no puede hablar. La víctima aprende que la violencia que le están colocando todos los días, de múltiples formas, es una acción justificada. No estamos hablando de un problema menor. Yo he trabajado con sobrevivientes de víctimas, sobrevivientes de violencia, sobrevivientes de violencia psicológica en pareja. Y el trauma es tan profundo que si rehacen la relación de pareja con otra persona o sus vidas afectivas con otra persona, ¿sí?, empiezan a replicar el patrón. Agreden o buscan ser agredidos. La sensación de culpa es terrible. La percepción de que merecían eso, ese tipo de violencias, es terrible.
La percepción que si el agresor se va, quedan desamparados es muy fuerte, porque esa es la estrategia del agresor. Es que si me deja, le rompo la vida, le acabo la economía, lo vuelvo nada, usted sin mí no es nada. La violencia en ese punto tiene unas formas de expresión tan tremendamente crueles que en muchos casos, ¿sí? Las víctimas simplemente se ensimisman y no tienen la capacidad humana de expresar lo que están viviendo. Y es un tema clínicamente muy complicado, desafortunadamente, ¿sí? La teoría sobre esto, por eso decidí no meterme en lo teórico, en muchos casos es tan tremendamente imprecisa que no nos da herramientas. Yo dije, no, por allá no me voy a ir. Claro, obviamente seguimos con teoría vínculo y todo esto. Creo que es más valioso escuchar la experiencia, seguir insistiendo. Cuando existe violencia psicológica, existe una forma en donde se instrumentaliza la manipulación, pero no es la manipulación como tal. Es una manipulación que está sustentada en los hábitos cotidianos. Y es que usted debe, usted tiene. Si usted es mi pareja, usted debería, usted tendría, usted tiene la obligación de. En relaciones de pareja, la única obligación es cuidar al otro. Las relaciones de pareja no son eventos terapéuticos, ni económicos, ni laborales. En una relación de pareja, la pareja no tiene ninguna obligación de proveerle un bienestar laboral a otra persona o económico. Tiene que proveerle un bienestar de vida, pero no tiene una obligación instrumentada en hechos físicos, porque de ahí se viene la segunda parte, que es la desvalorización. Es que hay gente con más dinero, es que hay gente con más poder, es que mis amigos, las personas sí les dan. Ya comienza un ejercicio comparativo, un ejercicio de comparación que genera en ese punto humillación. Es que hay personas mejores, es que mis amigos, mis amigas, lo que sea, tienen parejas mejores. Y eso es grave. Ese tipo de frases generan lesiones, generan control emocional, porque la víctima, a fuerza de estar en ese contexto verbal, adquiere esa forma de entenderse a sí mismo. Y en ese punto la lesión es muy, muy grave. No deja huellas físicas, pero sí profundas cicatrices emocionales. Características de la violencia psicológica: descalificación emocional, control, manipulación, aislamiento social. La violencia psicológica provoca eso, porque la víctima en sí misma sola comienza a irse, comienza a aislarse. No es una exigencia, no es que se le pida, ella misma se comienza a aislar, porque es vergonzosa. La violencia psicológica es vergonzosa, es vergonzante. La violencia de pareja es vergonzante, porque provoca que la víctima pierda su categorización en términos individuales. Entonces, eso hace que su valor humano se pierda. Obviamente, si lo ponemos en cualquier término, yo soy de tendencia cognitivo-conductual, ¿sí? Más conductual que cognitivo. Pero hablemos por fuera de pronto, hablemos de una manera mucho más abierta. Si una persona pierde su valor como ser humano, ¿cómo va a socializar? Si una persona cambia completamente su forma de entenderse dentro del mundo, ¿cómo va a socializar? La persona se comienza a aislar. Y no se nota mucho, porque es un tema paulatino, es un tema sistemático.
Las críticas y comparaciones constantes es un tema muy complejo. Más que la crítica, la comparación. Pues, uno critica. Mire, cámbiese la chaqueta. Está horrible. Pero la comparación con un sentido de base humillativa, de hay mejores, hay otras personas, ese tipo de dinámicas provoca lesiones. Las amenazas de abandono tienden a ser un ejercicio constante. Pero la amenaza de abandono no es me voy. El agresor no dice me voy. El agresor dice usted tiene otra persona. El agresor hace eso. Porque acuérdense de una cosa, el agresor no quiere demostrar su posición de agresor. El agresor lo que quiere es que el otro se comporte como él quiere. El agresor sabe qué es lo que está haciendo. El agresor no le dice, oh, me voy. El agresor me dice, usted se va a ir. Usted me va a abandonar. Usted se va a ir de acá. Y genera el chantaje. Usted tiene otra persona. Y es un ejercicio cotidiano. Y por más que la víctima trate de argumentar, el agresor va a seguir esa ruta. El agresor en ese punto va a seguir argumentando que se siente abandonado, se siente en minusvalía. Es que usted no ha hecho, es que usted no me ha dado, es que usted no ha provisto, usted no ha sido capaz de. Y eso en ese punto provoca esa situación. Y es una forma de chantaje. Y la víctima entra en ese entorno, no sabe por qué está ahí y no sabe cómo salir. La tercerización de responsabilidades. Es que usted me tiene que. Es que para que yo esté bien, usted tiene que. Y entre más alta sea la escala de la violencia psicológica, más alta es la tercerización. Y es que usted me tiene que dar. Y no es un tema moral, no es un tema simbólico, es un tema físico. Es que si usted está conmigo, no ve redes sociales. Si usted está conmigo, me tiene que dar tal cosa. Si usted está conmigo, me tiene que dar tal cosa. Y así se va escalonando. Y se va escalonando dentro de una serie de prácticas que están relacionadas con un proceso verbal. Es un proceso netamente lingüístico. Ahora, sumen variables. ¿Sí? O sea, y esta suma de variables es bien delicada. Control, descalificación, aislamiento, autoaislamiento, críticas, amenazas, tercerización de responsabilidades, apoyo económico, laboral o social forzado. No un hecho natural de cooperación. Volvemos al mismo punto. Es que si usted no vale como. Es muy peligrosa las frases de, es que yo tengo una pareja para. Y lo he escuchado muchísimo en consulta. Es que yo para qué tengo pareja. Wow. Es que mi pareja debe proveerme desarrollo laboral. No. Desarrollo económico. No. Desarrollo personal. No. Y en la sensación de abandono se vincula directamente a factores muy cercanos a lo que implica el valor que tiene para el agresor la víctima. Porque como la ve como víctima, pues el valor es menor. Entonces, obviamente el tema de contacto físico, contacto afectivo, apoyo explícito, se pierde. Porque la víctima no vale casi nada. Y en ese sentido, esa situación de abandono es una situación también que está instrumentada. Tipos de violencia psicológica en pareja: desprecio,
Condiciones relacionadas con humillación. La humillación tiende a ser permanente, en todo sentido. El acoso emocional. Acuérdense de una cosa siempre. El agresor no va a agredir de forma directa. El agresor va a hacer que la víctima sea la que geste el contexto de violencia. ¿Sí? Es que como usted no me presta atención, ¡pah!, yo me comporto de esa manera. La explotación económica. Explotación económica es una forma de violencia psicológica. El sobreendeudamiento. La forma en la cual hay compromiso de una forma de bienestar económico sobre la pareja. La indiferencia afectiva y sexual. Es muy grave. Y más en el último punto, en lo sexual. Porque básicamente en ese punto hay una forma en la cual el agresor simplemente, la persona que ejerce la violencia, tiene tan bajo valor, tiene tanta percepción de bajo valor de la víctima, que simplemente ese tipo de contactos se esfuman. No existe. ¿Por qué? Por el bajo valor demostrado. La manipulación emocional, la culpabilización, el agresor victimizado. Y lo más grave en este punto es que en muchos contextos el agresor es excusado. Es que pobrecito o pobrecito. Es que como le ha tocado, como yo no sé qué. Y hay una cantidad de elementos que juegan con lo cultural en donde se excusa el agresor. El maltrato verbal. ¿Quién dijo que era una práctica natural en una relación? Que la gente se insulte. Y ustedes pueden decir, de un momento a otro uno se resalta la piel. Sí, claro, es un evento esporádico, ok. Todos les pasa. Pero que sea una práctica cotidiana en donde el vocabulario provoca humillación, provoca lesión, donde hay sobrenombres, donde hay epítetos, donde hay una serie de apóstrofes que están relacionadas con la percepción del otro, es algo delicado. Y ustedes pueden pensar, hay una forma de bullying. Claro. Consecuencias psicológicas para la víctima. Depresión, ansiedad, baja autoestima, dificultades para tomar decisiones, trastornos en el sueño y la más grave, dependencia emocional al agresor. La víctima la entrenan para ser víctima, para depender en este punto del agresor. Mitos, ya que estoy viendo y se me está acabando el tiempo, Dios mío, se fue rápido. Mitos. Si no hay agresión física, no es violencia. Falso. La violencia psicológica puede ser equivalente, y antes peor. Es una violencia silenciosa. En muchos casos, las víctimas de violencia no se atreven a hablar de violencia psicológica. Les da miedo. Les da miedo que sean percibidos como débiles o como faltos de carácter o que se les burle. Y es grave. En ese punto es grave. ¿Es fácil salir de una relación abusiva? No, no lo es. La manipulación emocional genera dependencia. La manipulación emocional provoca, en este punto, que la víctima comprenda de forma distorsionada que el agresor tiene poder sobre él. Y poder vital, existencial. Que las consecuencias de irse de enlace son tan tremendamente fuertes que puede generar en ese punto una circunstancia terrible.
y es que la violencia como tal puede ser entendida como una práctica afectiva. Eso es muy grave. Señales de alerta. Voy a reducir acá un poquito. Señales de alerta, posesividad, percepción constante de infidelidad. El agresor va a estar diciendo eso. Es que usted me está haciendo infiel. Historia familiar de violencia. Punto. Ahí hay un tema muy complejo en términos de hábitos aprendidos frente a lo que implica violencia psicológica. Personas que están involucradas en contextos de violencia psicológica potencialmente la reproducen. Parejas consumidoras de sustancias. Y eso es algo que en este punto es muy delicado, porque el agresor puede justificar su forma de agresión bajo la condición de consumo. Aislamiento, amenazas implícitas o explícitas, el sobreendeudamiento. Si una persona tiene una relación de pareja y su vida económica comienza a deteriorarse de forma excesiva, hay que prestarle atención a eso. Hay que prestarle muchísima atención a eso, porque es muy probablemente sujeto de una situación de violencia. Y una situación de violencia que se puede llegar a traducir directamente en una circunstancia relacionada con exposición a un agresor. El factor económico en términos de relación de pareja es un indicador fundamental. La baja reciprocidad económica, paralelo al sobreendeudamiento. El abandono de actividades de placer por parte de la víctima. Que la víctima no quiera seguir haciendo y ejecutando acciones de placer. Claro, el impacto sobre autoesquemas es muy fuerte. Evidentemente van a haber unos indicadores que son muy cercanos a lo que podemos entender como depresión. Desprecio constante por parte de la víctima. El yo me merezco que me ataquen es un indicador gravísimo. Y la monitorización o vigilancia de actividades es un elemento muy delicado. Abordaje y prevención de la violencia psicológica. Estrategia de prevención, comunicación abierta. Establecimiento de límites. Pero miren, yo en este punto le digo, yo soy profesor. Cada vez mis estudiantes son más jóvenes, bueno, pues yo cada vez soy más viejo. Pero una de las cosas que, que les digo a mis estudiantes, porque en Colombia, si ustedes examinan las cifras, por ejemplo, el Forensis, de la Departamento Administrativo de Medicina Legal, o los ASIS del Ministerio de Salud, bueno, vean cifras. En Colombia el amor mata, el amor lesiona. Y no es una frase romántica. Muchas causas de asesinatos están vinculadas a parejas agresoras. En Colombia el amor mata. Yo les digo a mis estudiantes que si en algún momento alguien los agrede psicológicamente, que huyan, no se queden. No es la labor de la pareja cambiar a un agresor. El agresor tiene que ir a terapia, tiene que buscar ayuda. No es labor de nadie rehabilitar a un agresor. El agresor tiene que buscar sus propios recursos y sus propios medios de rehabilitación. Porque con mucho miedo veo que mis estudiantes cada vez más jóvenes se enfrentan a situaciones de agresores, que les dicen cosas, que les maltratan. Y veo también en la población adulta que se acomodan a los agresores, naturalizan al agresor. No se queden. Yo eso es como el resumen de esto. No se queden. Huyan. Busquen ayuda. Váyanse. Un agresor no va a cambiar si no va a terapia. No lo van a cambiar con afecto. No lo van a cambiar con amor. No lo van a cambiar con comprensión. No lo van a cambiar con buenas palabras. No lo van a cambiar llamando a la reflexión. No lo van a cambiar
si esa persona no va a terapia, no reconoce que es un agresor, no reconoce que ejerce violencia. Y hay muchos agresores que no quieren hacer eso. En términos formales, les puedo decir que lo que yo he visto en mis consultas es eso. Es que el agresor como tal ni siquiera sabe, no en términos de conciencia, sino en términos de persona, el daño que está causando. Lo puede calcular, pero realmente el daño puede ser muy amplio a una víctima. Y es importante en este punto estar muy atentos de las personas. Si tienen hijos, estén atentos, ¿sí? De que no hayan cambios muy fuertes en la forma en la cual el joven está diciendo, es que me siento feo, me siento mal. ¿Dónde está sacando eso? Que esté buscando dinero a cada rato. Es que no es suficiente. O en las personas adultas, cuando de un momento a otro comienzan a desbaratar su mundo, se sobreendeudan, se aíslan, se ven ensimismadas, se cobijan de altísimo nivel de actividad. Ese tipo de cosas es necesario prestarles atención. La violencia psicológica es una acción en pareja, es una condición que puede ser predisponente a suicidio. Y es necesario tomarla en esa dimensión. No es un hecho menor, no es una situación menor. Y no es una situación que en algún punto se pueda entender como una situación superflua. Ni la excusa es que es así la persona es válida en este punto. La violencia psicológica en una relación de pareja es una decisión voluntaria, lamentablemente. La víctima no sabe cómo salir de él. Y eso casi lo vuelve un hecho voluntario. El amor no cambia un agresor. El amor fortalece un agresor. El amor no hace cambiar a las personas en este punto. Lo hace más violento. Entre más afecto se le demuestre a un agresor, más violencia va a ejercer. Y es importante que la víctima levante la mano y diga ya no más. No hay que tener miedo. Y hay que enseñarle a nuestros consultantes que no hay que tener miedo. Que ese miedo que sienten no es real. Es un miedo aprendido, como la mayor parte de miedos. Pero en este caso creo que es mucho más condicionado que las otras formas de miedo. Y no hay ninguna excusa a la violencia. Ninguna. Bajo ninguna circunstancia. Creo que como psicólogos clínicos tenemos un trabajo enorme acá. Como académicos tenemos un campo enorme en términos de trabajo experimental, científico, investigativo. No se sabe mucho de esto. Es un tema que se sabe que está acá, pero necesitamos ciencia, necesitamos datos, necesitamos protocolos, necesitamos guías, necesitamos procedimientos, necesitamos campañas, necesitamos cosas que funcionen en términos de la prevención, en términos de la identificación de los agresores, en la rehabilitación de las víctimas, en la forma en la que se reconstruyen los sobrevivientes de violencia psicológica, porque es necesario llamarlos así, son sobrevivientes. El golpe emocional y psicológico es tan fuerte que es muy proporcional a una situación de planificación suicida. El sobreviviente tiene que ser rehabilitado. Tenemos que desarrollar protocolos de rehabilitación. Esto es un tema crítico. Esto es un tema muy crítico y si estamos hablando de salud mental a nivel nacional, con todo lo que estamos viendo en términos de las cifras y las necesidades en atención en salud mental, esto es un tema que tiene que ser prioritario para el desarrollo de conocimiento de Colombia. Con esto cierro este espacio agradeciendo infinitamente la escucha, la atención. 101 personas
Y en este punto, Tamara, cumpliendo la agenda de 40 minutos, a mí me cuesta trabajo hablar poquito, Qué ¿sí? juicioso, ¿ah? Mucho trabajo, hablar poco, ¿sí? Y más de un tema que he venido cultivando documentalmente. Les voy a hacer un spoiler antes de darles la palabra. Estoy haciendo un libro sobre esto. Espero ya tenerlo pronto. Estoy trabajando sobre este libro. No es tan anecdótico, es un libro documental en términos de procedimientos de intervención clínico cognitivo-conductual para violencia psicológica en relaciones de pareja. Voy bien, ¿sí? Llevo más o menos unos 14 años haciendo, 14, 15 años, ¿sí? Haciendo. Yo creo que sí, yo creo que, que llevamos, sí, unos 15 años haciendo esto. Y ahí va, ¿sí? Espero tenerlo muy pronto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, les agradezco mucho, de verdad, este espacio. Tamara. Muchas gracias, Carlos, por compartirnos, digamos, toda esa construcción que tú has ido haciendo, precisamente como tú nos dices, desde la atención, ¿cierto?, de pacientes, de consultantes, de personas que acuden a nuestro ejercicio, pero también obviamente mediados por nuestras, ciertas formas de intervenir, de ver, de comprender el fenómeno. Y como tú lo dices, la violencia psicológica, la violencia en pareja, en las relaciones de pareja, pues tiene múltiples otros relacionamientos, ¿cierto? Donde nos interesa mucho a nosotros hablar de la psicológica, pero el combo a veces va completo, ¿cierto? O sea, van muchas otras formas de violencia, lo cual hace que el fenómeno sea cada vez, como tú lo decías, más, ¿cierto? Más complejo. Aquí hemos animado a nuestros asistentes, ¿cierto? A que nos compartan inquietudes a través del chat, ¿cierto? O sea, aparte de lo que nos están diciendo y, y decir algunas cosas, ¿cierto? También que me provocaste plantear también desde otras, quizás desde otras, ampliando otras perspectivas. Tú sabes que yo trabajo más desde la perspectiva ecosistémica y entonces allí también coincidimos en algo que tú decías y es el punto relacional, ¿cierto? Efectivamente, comprender las violencias y la violencia psicológica necesariamente es un tema relacional donde pues tenemos que poder hacer unos análisis multinivel, digámoslo así, ¿cierto? Donde podemos abordar todos los niveles del sistema, desde el micro, el meso, ¿cierto? El macro, el exosistema, toda la perspectiva ontogenética que tenemos de cómo nos hemos configurado, ¿cierto? De la paz de apego que también algunos reconocemos, esa estructura y esa fortaleza de ese yo que se va generando en mí desde mis primeros, casi que desde antes de nacer, diría yo, porque vienen todos esos elementos que el macrosistema me trae, la cultura, ¿cierto? Que atribuye unas connotaciones al género, ¿cierto? Unas connotaciones a ser hombre, a ser mujer, a ser diverso. Entonces, definitivamente, creo que quizás, Carlos, ya lo hablamos, lo hablaremos ahora. ¿Tú qué opinas? Creo que estamos en Colombia con unos niveles de intervención demasiado básicos, necesarios, algunos, me refiero al abordaje legal, ¿cierto? En el que hemos venido avanzando, pero en el componente de la intervención psicológica, que debe ser también a varios niveles, yo creo que estamos demasiado limitados, ¿sí? Nosotros necesitamos que precisamente se trabaje desde ese macrosistema para que todas esas, como podría decirnos quizás desde Foucault, desde esa misma microfísica del poder, ciertos pequeños actos que nos han ido enseñando que la mujer debe ser así, el hombre así, o la persona diversa debe comportarse o debe recibir o es merecedora, como tú decías, de ciertas cosas y como que las hemos naturalizado, normalizado a tal punto que tenemos cifras, ¿cierto?, que nos impactan cada vez más.
¿sí? Por ejemplo, queridas y queridos colegas, en el boletín 108 de la Procuraduría de este año, al inicio de año, nos decían que más de 20 mujeres fueron víctimas de feminicidio en enero del 2024, solo en enero, Mm. ¿sí? En 2 casos eran menores de edad, ¿sí? También nos dice ese boletín que en lo que vamos del 2024 a ese momento, el Ministerio Público había generado 84 alertas derivadas de valoraciones por medicina legal por violencia intrafamiliar o de pareja. Y en el 2023 había emitido 848 alertas por riesgo de feminicidio. Bueno, entonces, invitarles a que veamos estas cifras, pero precisamente, Carlos, para que veamos, ¿cierto? Que la intervención, digo yo, debe ser multinivel, ¿cierto? Multi e interdisciplinar, pero que nosotros, tú lo mencionabas ahora, Carlos, definitivamente las guías de atención, los guías de procedimiento, yo sí diría, Carlos, ahí ahora lo seguimos comentando, pero la intervención basada en evidencia, que nos ha mostrado que incluso la intervención con el presunto agresor o el agresor, que así se denomina usualmente, esos programas son muy escasos, pero también son efectivos, ¿sí? Entonces, yo creo que definitivamente tenemos un reto, ¿cierto? Muy grande, desde la comprensión hasta generarnos, ¿cierto? Todas esas posibilidades de intervención a un fenómeno que, que definitivamente ya nos están diciendo algunos, esto es un fenómeno, una problemática de salud pública, ¿sí? Es una problemática de salud pública porque no solamente nos está afectando a las personas, ¿cierto?, que están inmersas en esa relación, sino que también a las otras personas que están a su alrededor, o incluso podríamos decirlo en los términos de los que algunas personas solo entienden, porque económicamente también tienen un impacto, ¿cierto? O sea, si se quiere plantear eso, también tiene un impacto. Entonces, sí necesitamos, por otro lado, seguir haciendo investigación porque si se comparan algunos informes, el nivel de investigación de Colombia, Latinoamérica frente a otros países, nuestra investigación también sigue siendo muy baja, ¿sí? Como si ya todo lo tuviéramos claro, vuelvo y repito, como que hemos naturalizado tanto el fenómeno que dejamos de entender que este tipo de violencias muchas veces son violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos. O sea, no es solo que es que el problemita de la pareja, ¿cierto? Allá, o de la familia, es un problema, es una violación de los derechos humanos, derecho a la integridad de las personas que se ven inmersas en eso. Entonces, definitivamente, es una problemática de salud pública que quizás no se le está dando un buen manejo, aunque hayamos empezado a tipificar la violencia familiar desde la ley 294 en el 96 y con lo que ha venido saliendo después. Entonces, y que en el Código Penal pues también hay, ¿cierto? También se reconoce este tipo de delito. Entonces, allí o que tengamos la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tú dijiste, Carlos, me pareció muy interesante, no le iba a poner tinte de género, pero creo que en Colombia a veces es complejo no ponerle género a esto porque, porque predominantemente son situaciones que han venido culturalmente afectando más a la mujer, o al menos es quien más denuncia, mujer, niña, niño, ¿cierto? Terminan viéndose ahí inmersas. Entonces, ahí como un poco hacer ese eco, Carlos, también como lo ves allí, pero definitivamente necesitamos un hueco al relacionamiento que estamos teniendo, la intervención desde el sector educativo. Yo sí me sigo cuestionando, Carlos, que eso es precario. Yo digo que es precario porque tenemos una fuerte estructura, digámoslo así, educativa para los niños desde primera infancia, adolescencia, ¿cierto? Y algo de juventud si cogiéramos la educación, ¿cierto? Media. eh, y todo lo que es bachiller, de todo ese ciclo, y uno diría, allí tendríamos las bases de sentar, unas bases de convivencia diferentes, pero allí como que siento que nos seguimos rajando. No sé ahí cómo reaccionas a lo que te estoy diciendo y ya te voy compartiendo también aquí lo que nos están diciendo los colegas. Por ahí hay lista de asistencia, por favor, para que la vayan llenando. Carlos, no sé si quieres ahí ir comentando algo, vamos leyendo aquí. No, y de hecho, Tamara, dos cosas. Yo pienso que
es importante hacer un examen más tranquilo de esto en términos diferenciales. Sí, Acá hay una cantidad de culturas, territorios, condiciones que nos obligan a hacer un ejercicio mucho más tranquilo que esta claro. exposición. Esto es un sentir más que una exposición realmente. Es una compilación de tanto experiencia como de tiempos, como de cosas que están relacionadas con nuestro quehacer dentro de mi experiencia. Eh, y creo que amerita una investigación, un proceso mucho más profundo, mucho más juicioso, mucho más riguroso, mucho más centrado. Y creo que este es como el abrebocas, Tamara. Y lo digo de esa manera bajo un hecho, y es que creo que acá uno de mis propósitos es hacer un llamado a los colegas para que este tipo de circunstancias no sean pasadas por alto, ni en sus vidas, ni en términos de intervenciones, ni en consultas, ni en el trabajo, ni nada de eso. Creo que en este punto es fundamental que nosotros tengamos la posibilidad también de hacer un abordaje juicioso, humanitario frente a este tipo de violencia, que es una violencia que en Colombia tiende a ser bastante común, lamentablemente. Y de hecho, en términos formales, creo que la necesidad de desarrollar guías y protocolos es tremendamente alta. O sea, en ese punto es necesario desarrollar este tipo de condiciones. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo desafortunadamente, Tamara, en este punto tengo una circunstancia y se los digo a todos. Me tengo que ir a clase. Ay, ¿cómo así, Carlos? ¿A qué hora tiene que ir? Ya. No, denos unos 10 minuticos porque mire, usted viera todo esto lo que tiene techado, ¿yo? Estoy acá viéndolo y estoy ¿Estás viendo? Ah, fascinado. bueno, entonces tú que lo estás viendo y juiciosamente, recojamos algo para plantear ahí, ¿cierto? Pues no sé, ahí tú qué quieras plantear. Como tú lo dices, Carlos, sí es necesario que avancemos, o sea, que sigamos trabajando, como tú dices, ¿cierto? O sea, necesitamos investigación, hacer enfoque diferencial, territorial. Claro, nosotros tenemos una cantidad de cosas allí relacionadas, pero definitivamente, como tú dices, hagamos prevalecer el enfoque de derechos, sea desde la perspectiva que yo esté trabajando, desde psicología cognitiva, conductual, psicoanálisis ecosistémico, bueno, lo que humanista, lo que quiero señalar es que la llamada es a investigar, a avanzar en nuestros procesos y nuestros protocolos de atención e intervención y asumir todo esto como tú, como estás diciendo, con un enfoque de derechos. Definitivamente es innegable el enfoque de derechos y desde allí sí no podemos minimizar ese tipo de accionar, ¿sí? Entonces aquí nos preguntaban por el alcohol, ¿cierto? Si una persona no recuerda lo que sucedió, cómo se debería abordar, que la persona pueda tener una percepción alterada de la realidad, ¿sí? Completamente. De hecho, estoy leyendo acá y hay una necesidad, primero, de que aprendamos cuáles son nuestras rutas de atención, ¿sí? Frente a este tipo de violencias. Y adicionalmente a eso, creo que el plano educativo, el plano formativo es fundamental. Enseñarle a las personas a vincularse es bien importante. Enseñarle a las personas cuáles son los tipos de vínculos sanos es fundamental. Y también aprender en algún sentido a detener a las personas. Porque como sigo insistiendo, lo que pasa con la víctima es que la víctima lamentablemente también facilita el proceso de agresión y eso es algo que en este punto es muy delicado. Claro que sí, Carlos, definitivamente, bueno, como allí todos esos elementos. No sé si algo más quieres como recoger antes de que te tengas que ir, aunque a los compañeros, compañeras, si les parece, nos podemos quedar un momento y conversamos sobre estos, poco sobre estos elementos. Tenemos todavía unos 10, 15 minutos. Carlos, no sé si algo más que tú quieras ahí señalar, No cerrar. solamente decir que esta es la vida de nosotros los académicos, que si saltamos de un lado a otro y también nos esperan en una aula de clase. Y de verdad, en este punto yo reitero, Tamara, el agradecimiento a todo este espacio. Espero que tengamos la oportunidad de hacer un ejercicio mucho más profundo a nivel de campo en todo este tema, que es un tema muy sensible frente a lo que implica la violencia psicológica. Y adicionalmente a eso, no es por hacerme autobombo, pero espero que ya pronto tenga el manuscrito para que lo podamos conversar un poco más frente Claro. a esto. Creo que la invitación es al desarrollo de guías, procedimientos, protocolos, sigo insistiendo, y sensibilizar a la población. Acá hay una tarea muy fuerte entre lo que implica generar pedagogía social y saber cuáles son los factores de riesgo para poderlos atacar de una manera mucho más profunda.
Ese es básicamente como el De mensaje final que acuerdo, quiero de acuerdo, compartir. Carlos, muchas gracias a ti y no, tranquilo, que te vaya muy bien y seguiremos, obviamente, como tú lo dices, trabajando. Hace poco hicimos también un live sobre violencia de género, el tema de feminicidio, entonces, como tú dices, es un tema que hay que seguir abordando, pero entendemos tu condición, tu situación de que te tengas que ir, ha sido muy enriquecedora y tienes las preguntas y las tenemos para que las veamos y veamos cómo podemos. Lina nos ayuda a descargar también por si hay algo para compartir después a los compañeros, pero aquí nos quedamos otro rato. Tranquilo, Carlos, si te debes retirar, bien puedas. Gracias. Voy a darle la palabra a alguien que Cuídense tiene mucho, como... muchas gracias. Gracias, Carlos, que estés muy bien. Carlos. Jaime creo que quiere, Jaime Ramiro nos quiere hacer un aporte. Bien puedas, Jaime. Gracias. Según lo que le entendí al invitado, eh, la definición de violencia psicológica como todo acto o comportamiento que cause daño psicológico. Entonces, yo pensaba, yo soy psicólogo, pero no estoy en el campo clínico, ni atiendo personas. Yo pensaba, bueno, vi que alguien también hizo una pregunta parecida. Bueno, ¿cómo se evalúa, con qué pruebas se evalúa el nivel de daño psicológico? ¿Por qué lo pregunto? Ahí en el grupo vi conectada una abogada y eso me parece muy chévere porque, por ejemplo, en países como Noruega y Dinamarca, eh, l- l- la violencia psicológica la tienen tipificada como un delito aparte de la violencia física o de la violencia sexual, ¿sí? Lo tienen tipificado aparte. Mm, mm. Eh, creo que, creo que hay que pensar, yo siempre escucho que usted habla de la evidencia, hay que pensar en esos instrumentos que efectivamente nos puedan ayudar a decir pues el nivel del daño que se ha causado, ¿cierto? El nivel de daño que se ha causado. El profesor dijo varias cosas que pienso que dan pistas en ese sentido. Por ejemplo, habló de que en ese tipo de problemáticas de violencia psicológica hay un comportamiento controlador. Entonces dijo, eh, eh, bueno, él lo dijo con otras palabras, pero yo lo entendí así. Dijo, por ejemplo, una de las cosas que se ven es que en esas relaciones de pareja donde hay violencia psicológica, hay la tendencia a la pareja que la esté padeciendo a aislarla de la familia, por ejemplo. Hay actos de violencia psicológica, por ejemplo, y ahí sería bueno que nos ayude el abogado, cuando dijo cuando hay manipulación económica, por ejemplo. Cuando también hablo de restringir, por ejemplo, y en nuestro medio pasa mucho restringir el ingreso, por ejemplo, a la educación. Nació el niño, entonces usted no puede entrar a estudiar porque tiene que quedarse cuidando al niño. Entonces esperemos un poquito que el niño esté más grande. Y entonces esa restricción a la educación, eh, al empleo, por ejemplo. No, no podemos dejar el niño con alguien, tienes que quedarte cuidándolo. Esos son tipos de violencia psicológica también que nosotros de alguna manera diariamente uno ve, ¿no? Uno ve. Usted habló un poco de, de la investigación y mire que en la Universidad Nacional hicieron un estudio como una suerte estaba la cuestión sobre la violencia psicológica y encontraron que ese es un tema bastante estudiado en Europa y Estados Unidos, pero muy poco estudiado en Latinoamérica porque el nivel de denuncia es muy bajo, solamente el 27%, o sea, un 27% de denuncia. Entonces, con una denuncia tan baja, desde el punto de vista de la epidemiología, hay muy poca información para saber ahí qué está pasando. No, pareciera que es un tema ya un poco con inflación, de pronto hasta agotado, pero fíjese que
que no, ¿no? Es un tema que hay que seguir trabajando porque hay como, está un poco como con una cortina de humo pues ahí que no lo deja visibilizar todavía como muy claramente como eso que está pasando en torno a lo que he dicho, por ejemplo, restricción a la educación, restricción al empleo, separación del núcleo familiar, etcétera. Bueno, gracias, Tamara. Muchas gracias, Jaime, por la realimentación y porque propiciemos estas conversaciones. Como tú lo dices, efectivamente, abordar estos casos, estas problemáticas, también nos llevan a que al interior de la psicología nosotros reconozcamos campos de experticias. Te escuchaba y pensaba también un poco el campo de la psicología forense, cuando ya estamos hablando de casos donde hay una actuación judicial, ¿sí? Y entonces allí efectivamente lo ideal o lo recomendado es que tengamos una evaluación forense que nos permita medir o reconocer el impacto, como tú lo mencionas, de ese daño. Y allí pues nosotros nos podemos encontrar diferentes perspectivas para decir que la evaluación es muy importante de este estado de afectación de la persona, de la pareja que está inmerso en esa situación, pero si hay hijos también, de los hijos, porque también terminan ahí viéndose involucrados. Entonces, es una evaluación que implicaría muchos más aspectos. Obviamente, de instrumentos que nosotros conocemos, como el inventario de presión de Beck, por ejemplo, los otros que trabajamos desde una perspectiva de la escala de autoestima, escalas de inadaptación. También hay unas pruebas que miran el nivel de codependencia en la relación de pareja, ¿sí? Hay pruebas proyectivas, hay pruebas proyectivas que son muy válidas y además necesario que nosotros trabajemos con esos instrumentos para que en el momento de requerirse esa historia clínica, además, esa historia clínica, ese informe completo, no vaya solamente con el criterio experto mío como psicóloga, psicólogo en la entrevista, sino que yo pueda decir, apliqué un inventario, por ejemplo, el inventario de conductas abusivas, ¿sí? Que son instrumentos ya reconocidos. O, por ejemplo, el de abuso compuesto, ¿sí? Son diferentes instrumentos para los cuales obviamente tenemos que estar entrenados, pero también tenemos que hacer, lo voy a decir así, la inversión de en nuestra clínica tener instrumentos que nos permitan evaluar diferencialmente qué es lo que está pasando con las personas. Como decía ahora, principalmente, creo que lo dije, la evaluación de la personalidad. ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo que nos comentas, Jaime, tenemos que hacer la evaluación y una evaluación diferencial. Otra cosa que plantearles es que la intervención, y yo se lo decía ahora, aun cuando estaba Carlos, la intervención debe ser multinivel a todos los distintos niveles del sistema involucrado en la problemática. Es decir, yo puedo hacer una intervención individual con la persona que presuntamente es víctima. Ya lo dije, hay programas con agresor o agresora, ¿cierto? Que también deberíamos hacerlos. Intervención de pareja, intervención de familia. Si digo que hay una afectación en el niño, la niña, ahí debería ser ese tipo de intervención. Obviamente ustedes me podrán decir, pero eso va a salir muy caro, va a ser muy difícil. O peor aún, lo que pasa en Colombia es que se ha avanzado en el nivel legislativo, sin que sea perfecta la actuación, se ha avanzado al nivel legislativo, pero la intervención de las personas del común se derivan a su EPS, IPS de salud. Y allí tenemos otro gran problema. ¿Sí? Porque allí no se hace por lo general procesos terapéuticos, no hay. Y de acuerdo a este nivel de intervención, donde las violencias han sido un proceso sistemático. Recuerden que nosotros identificamos un ciclo de la violencia y el ciclo de la violencia a mí me dice que el proceso se ha venido gestando. Es aquí un brote hoy espontáneo, sino que hubo un proceso de acumulación, cierto, de explosión,
después puede haber nuevamente la fase de luna de miel, ¿cierto? Latencia, y vuelve a aparecer el ciclo de la violencia que, sí, que no se interrumpe mientras no haya una intervención, que debería ser judicial y además psicosocial, que es lo que deberíamos de poder trabajar allí con pues más, en una perspectiva más integradora. Yo lo que quisiera señalar allí también es que nos dice Tatiana, vamos 500 casos de feminicidio en el país este año, gravísimo, ¿cierto, Tatiana? Esos datos que estás dando. Eh, necesitamos definitivamente poder ahondar en las manifestaciones de este tipo de violencias. Jaime, tú decías, nosotros en campo clínico venimos hablando mucho de la psicología basada en evidencia, que definitivamente yo no me puedo quedar con lo que aprendí hace 20 años, 25 años que egresé, y donde no eran tan importantes los protocolos o estas pruebas que acabo de referir algunas, y yo tengo que avanzar en mi nivel de intervención. Y vuelvo y repito, por ejemplo, yo soy especialista en familia, entonces pues yo lo que hago es que también digo, si quien ha hecho y tiene una competencia en familia es o en pareja, es este profesional, yo remito allá. Obviamente sabemos que en Colombia un psicólogo que egresa puede intervenir en todos los campos. Sin embargo, reitero lo que me han escuchado en muchas oportunidades los otros colegas. La pregunta es, éticamente, ¿usted es competente o la persona, el profesional es competente? Y aún más, sumemos que mi ejercicio clínico, después que se requiera desde el juzgado o desde la fiscalía, etcétera, pues si yo no llevo ni historia clínica sistematizada, no estoy habilitada, no llevo consentimiento informado, cuando me pidan esa información, seguramente vamos a tener ahí un gran problema, ¿sí? Entonces, un psicólogo con especialidad en clínica, estás preguntando, Millerlandi. En Colombia, reitero, la ley, nuestra ley deontológica, está posibilitando que lo haga cualquier persona, pero allí hay grandes vacíos, ¿sí? Porque la misma ley habla de la psicoterapia que la hace un experto. Entonces, Millerlandi, la puede hacer cualquiera, por eso estaba diciendo, apelemos a la ética, porque si yo no soy competente, yo no debo actuar allí. ¿Sí? Conozco muchos colegas que me llaman, me derivan, me dicen atiende tú esto, pero también conozco colegas que atienden todo y que como todas las posibilidades y el colega o la colega atiende a todos los miembros de la familia separadamente. Al menos yo tengo que decir, desde la perspectiva ecosistémica, eso es una falta ética. Sí, porque se da un proceso de relacionamiento también de transferencia contra transferencia, una alianza terapéutica, y entonces si yo estoy atendiendo a la señora y después atiendo al esposo y vienen ahí algunos procesos, desde esta perspectiva eso no es un manejo ético. Pero entonces vuelvo y digo, asumo que es mi perspectiva. Millerlandi, desde nuestra consideración del campo, nosotros tenemos que avanzar, ojalá que en Colombia se reconozcan las especialidades. ¿Sí? Porque lo más grave es que ahora estaba yo diciendo que en las IPS del sistema de salud, el psicólogo debe atender todo, él o ella, ¿cierto? Y muchas veces solo con un pregrado, con poca experiencia y con poca formación de más. Por aquí han preguntado sobre las rutas. Recuerden que nosotros tenemos que, claro, reconocer cuáles son las rutas. Si hay un delito sexual que implicaría fiscalía, ¿sí? Si hay un proceso de violencia intrafamiliar que implica comisarías, o violencia infantil, ¿sí? Intrafamiliar, comisaría de familia. Entonces, hay unos elementos distintos, diferenciales en ese abordaje también desde esa parte legal, y también es nuestra responsabilidad conocerlo para poder derivar a las personas de la mejor manera, ¿sí? Eh, obviamente que Millerlandi lo podemos atender, reitero, tú lo puedes atender, cualquier otro lo puede atender, pero sobre todo el compromiso ético es eso, estar aquí, tomar cursos, por ejemplo. Todos nosotros deberíamos tener un curso de lo que es el manejo de todo lo que es delito sexual, por ejemplo. Quienes hemos trabajado en salud nos exigen ese curso, pero no porque nos lo exijan deberíamos tenerlo, sino que todos deberíamos tenerlo para que reconozcamos cómo abordar allí. De protocolos, como me insinuaba Jaime, también que nosotros podamos hacer parte ya de un curso de entrenamiento en el manejo de un protocolo, y si mi evaluación es más completa, claro, yo voy a poder reconocer que hay un factor de personalidad que hay que atender, pero además si hay una comorbilidad de que la persona tiene una adicción,
desde mi perspectiva de intervención, recuerden, una adicción es una enfermedad. Entonces, no justifica, no minimiza lo que hiciste, pero sí es una condición que hay que tener en cuenta porque hay una patología de base. Quizás lo más importante sería decir que en el relacionamiento es donde debemos hacer la mayor inversión, que las personas aprendamos. Hace poco se sancionó para nivel de educación básica, secundaria y media, creo que es una ley que está orientando a que trabajemos sobre habilidades socioemocionales. Eso me parece muy importante. Importante que estemos también atentos a quién va a orientar esta parte en el sistema educativo para que nosotros podamos estar ahí, hacer incidencia, porque si no, nos corremos el riesgo que nos pase como en otros casos que lo transversal en el sistema educativo termina siendo tema de nadie y un tema manoseado, ¿sí? Juan Diego, puede parecer desalentador e incluso desolador, pero la violencia en nuestro país es estructural. Sí, lo que podríamos decir frente a estos aspectos se ha quedado muy reducido. Totalmente de acuerdo allí, Juan Diego. Por eso también hice la referencia a la perspectiva de Foucault cuando nos habla de las microfísicas del poder y cómo toda esta perspectiva de violencia estructural que nosotros vivimos hace que cada vez estemos más desensibilizados frente a los temas. ¿Sí? Estoy aquí tratando de revisar. Obviamente este tema lo queremos seguir trabajando con ustedes y fortalecer, como nos está diciendo aquí Adriana, el tema de trabajo con familia. Es necesario también allí que haya una apuesta muy grande sobre este tema y reiteramos, pues, reitero yo, que desde al menos los subsistemas educativo, salud, tenemos una fuerte corresponsabilidad en ese tema, ¿sí? Nosotros sí, sí, Sandra, estamos de acuerdo. Por eso yo decía que definitivamente en Colombia sí pareciera que la violencia en la relación de pareja tiene género, pareciera. Sabemos que hay muchos temas de violencia que los hombres padecen también, pero definitivamente la mujer por la violencia estructural que tenemos, por esta cultura machista, las niñas y los niños desde muy temprana edad están aprendiendo todas estas creencias, inventando todas estas prácticas relacionales y cuando llegamos a un ejercicio de vida más adulto, pues traemos todo este andamiaje allí que definitivamente no nos va a permitir avanzar, ¿cierto? De una manera, un nuevo acuerdo social sobre la convivencia. Entonces, allí también llamados, claro, a reconocer rutas, protocolos sobre violencia de género, sobre feminicidio. En otros países nos dicen por qué hay que tipificar el feminicidio si ella es un delito, ¿cierto? El homicidio, pero la cuestión es que en Colombia se tipifica precisamente por el tema de que hemos estado sometidos profundamente a la desvalorización de la mujer o de las personas con una diferencia también de género, porque también encontramos ahora la violencia frente a personas LGTBIQ+, muy, muy fuerte, ¿sí? Entonces, sí necesitamos, claro, como lo decía, creo que al final Carlos, él lo hizo de una manera más general, pero sí la mirada debe ser diferencial con enfoque territorial, ¿sí? Diferencial étnico, porque también nos falta investigar mucho sobre otro tipo de prácticas relacionales en otras culturas. Hace poco veíamos la noticia, si ustedes recuerdan, lo de Bogotá, con el grupo, el asentamiento de comunidad indígena que había y una denuncia que hubo porque una cámara captó que el señor estaba violentando a su pareja. Es decir, necesitamos andar en investigación y el problema es que la investigación está quedando rezagada a investigaciones que hacen las universidades con pocos recursos, ¿sí? De poco tiempo, investigaciones de pregrado o las que alcanzamos a hacer de posgrados, pero inversión seria en ello no hay. Y lo otro que tenemos son estadísticas que no terminan siendo muy claras. Solo para recomendar que reconozcamos las rutas, como decíamos, las líneas de atención. Por ejemplo, en Bogotá se habla de la línea púrpura, ¿sí? Un 018.000. En ICBF hay también líneas de 018.000 numeral, ¿cierto? Es decir, en cada territorio también se han planteado, por ejemplo, en términos de género, Casa de la Mujer Empoderada, ¿cierto? Rutas ahí específicas
Entonces sí debemos reconocer todo eso, ¿sí? Con la perspectiva diferencial, porque como les digo, pues no es lo mismo Valle, donde yo estoy, o Palmira, donde yo vivo, que decir, no sé, Tuluá, Roldanillo, Pasto, ¿cierto? O Mocoa. Es muy distinto y ahí tenemos un rol muy importante nosotros, ¿sí? Eh, Definitivamente con estos temas todos sufrimos, todos perdemos, como digo. Y alguna vez vi una investigación que era eso, ¿no? El valor de la violencia intrafamiliar y lo volvieron números por la incapacidad, por el tema de enfermedades psicosomáticas que a veces aparecían. Muy interesante que ahí podamos hacer investigación también de corte multidisciplinar para que nosotros podamos ahí trabajar. Definitivamente, sí, avancemos en el tema, aprendamos de las estrategias que tenemos, de la normativa que tenemos, de las políticas públicas que tenemos para todo este tipo de situaciones y sigamos trabajando en nuestra competencia como psicólogas, psicólogos que nos desempeñamos en lo clínico. Ojalá seamos psicólogas y psicólogos con especialidad en clínica, ¿sí? Digo que sí, ojalá porque nos da un poco más de competencia. Yo sí creo en esa apuesta, en un entrenamiento, en un acompañamiento de supervisión, que es lo que nos mandan los estándares internacionales para entrenamiento clínico avanzado, con supervisión en cámara de GESEL, con equipo de otros profesores pendientes, con mecanismos de supervisión, por ejemplo, que algunos colegas en Colombia estamos haciendo y desde el colegio también queremos hacer con perspectivas de estudio de caso, es decir, la psicología clínica no puede ser una psicología aislada sola, de consultorio, sino que estos espacios son necesarios, espacios para profundizar, hablar. Próximamente esperamos invitarlos a un espacio que de campo vamos a crear, que es de estudios de caso, y allí estaríamos.